Luego tenemos la unidad número 8, que se llama el cuestionario. El objetivo de este tema es que nosotros sepamos seguir una metodología y podamos redactar un cuestionario. Para este fin vamos a hablar de las partes que debe tener un cuestionario. Es decir, un cuestionario tiene una cabecera, tiene un cuerpo donde son, por ejemplo, la solicitud de cooperación, otro cuerpo es la base de datos, otro cuerpo sería la parte de la identificación. Entonces vamos a ver estas partes que tiene un cuestionario. Luego vamos a hablar de lo que significa la redacción de un cuestionario o formulario, que también se llama instrumento de medición. Es decir, el cuestionario tiene tres nombres, ¿no? Cuestionario, podemos hablar de un formulario, o podemos hablar de lo que se llama un instrumento de medición. Por otro lado, vamos a ver el tipo de preguntas que se deben manejar. Pero antes de esto, vamos a ver, en la parte de la redacción, vamos a ver una metodología. Es decir, cómo podríamos redactar o cómo debemos hacer un cuestionario. Y entonces, acá es donde vamos a dedicarnos, por ejemplo, primero a poner las ideas que tengan que ver con relacionadas al objetivo, y así paulatinamente vamos a hacer un proceso donde al final tengamos lo que es en sí el formato en bruto, si ustedes quieren, o grueso de las preguntas. Y acá vamos a empezar un poco a manejar el concepto de las tipologías de preguntas, es decir, qué tipos de pregunta hay para poder adecuar a las ideas que habíamos planteado. Y vamos a hablar de lo que son las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, dentro de lo que es lo más común, y dentro de esto tenemos preguntas de respuesta múltiple, ya puntualizando aquello que son las preguntas cerradas. Vamos a tener las preguntas escalares o de escala, y acá vamos a tener las preguntas unipolar, preguntas bipolar, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de las preguntas de ordenamiento en rangos, las preguntas de diferencial semántico, que tienen una estructura distinta y al mismo tiempo una calificación, una forma de presentación también distinta, y terminaríamos esta parte viendo el flujo de preguntas. En esta metodología que vamos a manejar, se parte del principio que un cuestionario es un sistema, y es un sistema y tiene su flujo. Y en los sistemas sabemos nosotros perfectamente que tiene un solo comienzo y un solo fin. Entonces acá lo que vamos a ver con el flujo de preguntas es ir ordenando las preguntas para que se cumplan las normas de un sistema. Eso sería todo lo relacionado al sistema. Entonces acá el alumno, al terminar este tema, tiene que estar en las condiciones de redactar un cuestionario. Un tema importante que vale la pena mencionar acá es que este tema del cuestionario se maneja con esta profundidad debido a que vamos a inclinarnos más a las investigaciones de tipo cuantitativo. Una vez que tenemos concluido la parte del cuestionario, entonces vamos a entrar a la unidad 9, que se denomina bases de datos en la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es que, teniendo el cuestionario, vamos a hacer una codificación de las preguntas, que esto me va a permitir crear la base de datos en un software que vamos a ver que es el SPSS. En este curso, en este tema, perdón, lo que vamos a ver es cómo se maneja el SPS en la, primero, elaboración de la base de datos. Vamos a construir la base de datos, luego vamos a introducir los datos, luego vamos a generar frecuencia simple, frecuencia múltiple, y vamos a hacer la generación de gráficos. Pero también acá es importante que vamos a tomar estos elementos para hacer parte de lo que es el análisis de la información de la investigación. Una vez que hemos terminado el trabajo en la base de datos y hemos logrado armar la base, vamos a hablar de lo que es el tema 10, la planificación de la muestra. En este tema vamos un poco a partir de la importancia que tiene en realidad el muestreo, y vamos a manejar un concepto primario. Vamos a ver los niveles de exactitud de un censo y los niveles de exactitud de una muestra. A partir de eso vamos a hablar de lo que es la importancia del muestreo. ¿Para qué me sirve el muestreo? ¿Cuándo debo usar el muestreo? Voy a manejar conceptos básicos como las reglas de la estadística.
Voy a mencionar acá lo que es el muestreo probabilístico y los no probabilísticos y en qué casos han usado los modelos no probabilísticos. Vamos a iniciar este estudio hablando sobre lo que es la población o universo, que sería el elemento central del estudio muestral. Luego vamos a hablar de los elementos muestrales, la unidad muestral, el alcance de la muestra, el alcance de la investigación y el tiempo de la definición, o definición en el tiempo. A partir de acá vamos a entrar a conceptos como es el marco muestral, que eso me va a permitir un poco la elección de los elementos en procesos de sorteo. Y luego vamos a hablar de los pasos que se deben seguir en la selección de una muestra. En este hecho vamos a manejar lo que es un elemento central, como es el error muestral, porque esto nos va a servir mucho tanto para el cálculo inferencial, ¿sí?, como también la asignación de muestras como por ejemplo las muestras calculadas, las muestras no calculadas. Vamos a hablar del error muestral, etc. Vamos a hablar de los muestreos aleatorios simple, muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo sistemático. Estos dos últimos son aquellos relacionados a técnicas del muestreo. Es decir, que en el proceso del muestreo aleatorio nosotros vamos a usar técnicas para la elección del elemento. Para ello vamos a usar el muestreo, que es por conglomerado, y el sistemático. Y por último voy a tocar lo que es el concepto de la planimetría muestral. La planimetría muestral es el sorteo de los cuestionarios en una determinada zona rural. Esto nos muestra que cuando estamos haciendo una investigación, nosotros tenemos que elegir a base de una metodología de sorteo la unidad o la vivienda, donde voy a hacer la encuesta. Y dentro de la vivienda, ¿cuál será el elemento a ser encuestado? Entonces, estos son los temas que abarca toda la parte de la teoría muestral. Sobre esta base voy a manejar un tema que sería en realidad más su control de lectura. Si ustedes observan, dice unidad número 11, las técnicas cualitativas de la obtención de información, conceptos y aplicaciones. Este es un control de lectura que vale la pena un poco estudiar, porque acá se están presentando diferentes características de lo que son las investigaciones y las técnicas de tipo cualitativo. Acá, inicialmente en el tema número 3, hemos tocado las técnicas, pero acá tienen ustedes otras que también se utilizan. Por ejemplo, tienen ustedes las experimentaciones, tienen los diseños de experimentación, se tiene lo que es la pseudocompra, lo que es las encuestas omnibus, etc. Las encuestas omnibus pertenecen a las técnicas cuantitativas. Estamos hablando de técnicas de creatividad, del diseño de sesiones de grupo, y así, paulatinamente, vamos a profundizar lo que son las técnicas de la investigación cualitativa. La unidad número 12 también viene a ser un segundo control de lectura. Este segundo control de lectura está relacionado a las técnicas cuantitativas. Es decir, nosotros habíamos visto ya de hecho el cuestionario. En este tema vamos a ver un poco lo que son los tipos de cuestionario. Por ejemplo, cómo son las encuestas personales, las encuestas en establecimientos, las encuestas por correo, las encuestas telefónicas, las encuestas omnibus, los paneles según unidades muestrales. Estamos hablando de los paneles en sí, y vamos a hablar de los paneles de audiencia. Es decir, estos elementos son propios de la investigación cuantitativa, que vendría a ser para nosotros un poco la aplicabilidad y los procedimientos de aplicación de estas técnicas dentro de la investigación. Y por último, tenemos nuestro tema número 13, que es el análisis de la información. Acá nosotros vamos a ver que las preguntas de una investigación se convierten en variables de análisis estadístico. Vamos a manejar lo que son las variables de escala, o rango también se llama, las variables nominales, y vamos a hablar también de lo que serían las variables de tipo conglomeral, si ustedes quieren. En el ámbito de la estadística podemos ver que todas tienen medidas de tendencia central, medidas de dispersión y también tienen medidas de inferencia. En este caso vamos a ver las variables rango, cuáles son sus estadígrafos, en las variables de tipo ordinal,
cuáles son sus estadígrafos y en las variables de tipo nominal y cuáles son sus estadígrafos. Estos elementos nos va a servir un poco para medir la consistencia de nuestra investigación y de esta manera nosotros habríamos entrado a la parte final de nuestra materia. Algo que tenemos que ver es la parte de la evaluación académica. Vamos a trabajar con lo que son trabajos prácticos, 15%, los exámenes parciales que nos vamos a dar en aula es el 50%, los temas sobre los cuales van a dar el examen es el primer parcial, tema 1, 3, 4, el segundo parcial 5, 6, 7, 8 y el tercer muestral es teoría muestral y análisis de la información. Tenemos controles de lectura que vale 15% y un trabajo final de 20% que consiste en que ustedes van a hacer en campo una investigación de mercado. Este curso se ha basado en la siguiente literatura. La investigación de mercado de Thomas Skinner, Fundamentos y técnicas de la investigación comercial de Ildefonso Grande y Elena Bascal, la investigación motivacional de Pierre Soler, que son los libros en los cuales se construye la base teórica para este curso. También tenemos libros adicionales que vienen a fortalecer nuestro tema o nuestros temas, que sería Investigación de Mercado de Donald Weires, que es un excelente libro, Investigación de Mercado de Boyd e Investigación de Mercado de David Acker. Estos serían los libros que hemos manejado en términos de apoyo a nuestro curso de investigación. Con esto habríamos terminado la presentación de nuestro programa de estudio.